Bienvenidos a Cuarto de Hora, 15 minutos semanales sobre actualidad latinoamericana e internacional. Desde los papeles del Pentágono, aquellos que revelaron la participación militar de Estados Unidos en Vietnam entre 1945 y 1967, hasta los Wikileaks, los Panama Papers, los documentos de Edward Snowden sobre la vigilancia global, los audios de las supuestas coimas recibidas por Karina Milei, la hermana del presidente argentino y secretaria general de la presidencia, las filtraciones se han convertido en una de las principales herramientas para desnudar los secretos del poder. En su nuevo libro, Filtraciones, Periodismo, Política y Servicios, ¿qué hay detrás de los audios, archivos y videos que hackean al poder? Santiago O'Donnell analiza cómo este fenómeno redefine en cierto modo el oficio periodístico en tiempos dominados por la propaganda, las noticias falsas, la desinformación y el control informativo. En todos los casos, comenzando por el fax, aquel de los papeles del Pentágono, la tecnología sirvió para difundir aquello que antes permanecía en sótanos oscuros, lejos de la vista del público en general. La historia de esos hallazgos muestra por qué esta forma de revelar los secretos del poder es, con sus virtudes y sus defectos, con sus héroes y sus villanos, una herramienta vital para el acceso a la información para el futuro de la democracia. Y vamos a hablar con Santiago O'Donnell, que es periodista, dirige FiltraLeaks, el primer sitio dedicado exclusivamente a información sobre filtraciones, se desempeña como editor jefe de la sección El Mundo del diario argentino Página 12, es docente en la sede de Buenos Aires de la New York University, donde imparte clases sobre filtraciones y filtradores también, y ha dirigido la maestría de periodismo de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en Los Angeles Times, en el Washington Post, es autor de ArgenLeaks, los cables de Wikileaks sobre Argentina, de la A a la Z, PolitiLeaks, Hermano y tantos otros libros. Santiago es un periodista de primera, como quien dice, y es un honor realmente recibirte en este cuarto de hora. Un gustazo, Jorge. Sabes que la admiración es mutua. Muchísimas gracias, Santiago. Esta nueva forma de hacer periodismo, por decirlo de algún modo, tal como lo planteas, ¿vino para quedarse? Es decir, eh, ya perdimos la vieja escuela de hacer tres llamados de teléfono para confirmar si una noticia es verdadera o no. Eh, sí, contestando tu primera pregunta, yo creo que claramente vino para quedarse y también que el rol de intermediación que cumple el periodista cada vez va desapareciendo, ¿no? O sea, la función de curación sigue siendo muy importante y creo que es muy importante el rol del periodismo en verificar si las filtraciones son verdaderas y en verificar si las filtraciones son de interés público, pero lamentablemente creo, Jorge, que ya no somos los únicos que podemos publicar filtraciones, ya la diferencia entre el periodismo, la fuente, el resto de las personas, a partir de la irrupción de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, me parece que esa distinción está desapareciendo. Es algo así como el último refugio que nos queda. Y yo creo que lo que tiene en medio de fake news, ¿cuál es la gran ventaja de las filtraciones? Y que son verdad. Y me parece que las personas mismas pueden cotejar su importancia y pueden cotejar también su veracidad. Las filtraciones me parece que van directamente a las personas, ¿no? Y tienen un impacto muy, muy fuerte porque creo que hoy en día cada cual habla para su propia tribu, digamos. En cambio, las filtraciones atraviesan ideologías, atraviesan partidos políticos, atraviesan países, atraviesan la geopolítica y si bien obviamente hay intereses detrás de ellas, tienen un alcance mucho mayor porque el dato duro termina venciendo al relato, ¿no? ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, con el desafío de la inteligencia artificial, que uno ya no sabe qué es real y qué es ficticio? Yo creo que hoy el periodista y las personas mismas tienen maneras de chequeo que hasta ahora no he visto que la inteligencia artificial haya producido grandes engaños. Es como el viejo dicho, la mentira tiene patas cortas.
Uno cuando tiene un documento de una agencia o de una entidad, puede ir a esa agencia, puede chequear, puede hablar con las personas. El viejo trabajo de chequeo de periodista que bien mencionabas vos, me parece que sigue muy vigente y por lo que yo veo hasta ahora, cuando algo es verdad y se termina sabiendo bastante rápido y cuando algo es mentira también. ¿Quién es el filtrador? ¿Es un garganta profunda como en el Watergate? Mira, la mayoría, los grandes filtradores, los dos grandes filtradores son los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Muchas de las filtraciones provienen de organismos estatales, de servicios de inteligencia, pero existen también muchísimos filtradores que son estos personajes románticos como Daniel Ellsberg de los papeles del Pentágono o el mismo Edward Snowden que vos nombrabas, que filtran por razones patrióticas o por razones de ética, ¿no? Existen esos filtradores. En América Latina todavía la mayoría de las filtraciones provienen de entidades y organismos estatales o paraestatales, pero está empezando, hace poco hubo una filtración muy importante en México, los Televisa Leaks, donde el alertador fue una persona, un estudiante de cine que no le gustaba lo que estaba haciendo Televisa y salió y dio la cara. Entonces, si bien la cultura latinoamericana, en África, por ejemplo, hay muchísimas filtraciones y filtradores, porque ahí hay un pasado colonial y otra relación entre las personas y las instituciones. En América Latina, donde prevale es la cultura hay que tener códigos, no hay que ser buchón, no hay que delatar, qué sé yo, todavía me parece que no hemos entendido que defender las filtraciones y revelar información que el poder quiere ocultar, lejos de ser una traición, es un imperativo democrático porque cuando la información no circula, las democracias mueren. ¿Aquel que filtra quiere perjudicar a su propio entorno normalmente? Al revés, muchas veces es una decisión que le cambia completamente la vida a la persona que la hace. Yo creo que muchas filtraciones, bueno, hay muchísimas razones para filtrar y hay muchísimos filtradores. Algunos por ahí en algún momento intentaron vender la información y después cambiaron de opinión. Otros por ahí venían de un trabajo que tiene que ver con lo que hacían y que no pudieron aguantarla más, como un señor que apretaba los botones para las ejecuciones y los asesinatos a través del uso de drones, que un buen día no aguantó más lo que estaba haciendo, ¿no? Me parece que las motivaciones pueden ser muchas y también las formas pueden ser muchas. Y las consecuencias también cambian, porque hay algunas filtraciones, de nuevo, que son alentadas por los propios gobiernos que a la vez persiguen otras filtraciones. O sea, si la filtración te conviene, es un ejercicio de libertad de expresión. Si la filtración no te conviene, es un robo de información o un hackeo ilegal o estos eufemismos que usan las élites para tratar de suprimirlo. Yo lo que digo es que no hay que ser sommelier de filtraciones, que el periodista o el publicador, si la filtración es de interés público y es verídica, entonces debería publicarse porque de vuelta, sin esas filtraciones, sin la circulación de noticias, así como cuando no circulan las personas y cuando no circulan los bienes, las democracias se ven amenazadas, hoy en día que la información es el bien más preciado que tiene una sociedad porque la opacidad es poder, la capacidad de retener secretos es lo que le da poder a las entidades. Entonces es importante que la información circule aún más que la circulación de las personas y la circulación del dinero. Santiago, estuviste mano a mano con Julian Assange y me pregunto, ¿qué llevó a Assange justamente a crear Wikileaks? Bueno, sí, tuve la gran suerte de haberlo entrevistado muchas veces. Creo que soy el periodista que más veces lo entrevistó y que más tiempo estuvo con él. Y para mí es un orgullo porque realmente lo considero el periodista más relevante de nuestro siglo y tratar de entender qué es lo que hizo. Bueno, él tiene tres grandes corrientes que lo llevaron a eso, ¿no? Por un lado, su activismo político. Él era un dirigente Ocupa en Australia y ese activismo y esa idea antiimperialista que lo llevó a rebelarse
contra el status quo y contra el aparato, digamos, militar industrial del complejo de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Una segunda característica de él era el amor por la matemática y la física, y sobre todo la física cuántica, en tratar de entender matemáticamente cómo llegar a la mayor cantidad de personas con una noticia, ¿no? Y eso también lo llevó a las filtraciones. Y la tercera influencia, por supuesto, es su pasado como hacker, que fue el primer hacker condenado en Australia, y su interés, por supuesto, que nunca hackeó para beneficiarse económicamente o para robar, sino para investigar lo que estaba pasando adentro de lugares como el Pentágono o como la CIA en Estados Unidos, ¿no? Estos hackeos le demostraron a él, bueno, yo puedo ingresar a donde quiera, tengo la habilidad técnica, pero no sé bien qué es lo que tengo que buscar o qué es lo que tiene el Pentágono que a mí me pueda interesar. Entonces ahí desarrolló esta idea que la mejor manera para descubrir lo que hay en un lugar y para revelar los secretos es buscar a alguna persona que está moralmente en contra de lo que esa entidad está haciendo o algunas cosas que esa entidad está haciendo. Entonces, para hacer eso, él creó un sitio seguro, porque pensó la única razón por que la gente no cuenta lo que está pasando en las inmoralidades o las ilegalidades que está haciendo una institución es porque tiene miedo a las consecuencias, a los castigos que pueda recibir. Entonces, si creo un sitio seguro, van a llegar muchas filtraciones porque hay mucha gente con ganas de contar estas cosas. Y la verdad que fue un experimento muy exitoso, duró lo que duró. Hoy en día me parece que los sitios de filtraciones han quedado más bien obsoletos, que la gente ya directamente o sube sus propias cosas a la nube y oculta su identidad, o directamente da la cara y dice abiertamente que está filtrando información y se hace cargo de las consecuencias. Se combate las filtraciones, como decías, con leyes sobre espionaje, persecuciones judiciales, campañas de desprestigio, control sobre medios, pero muchas veces no son filtraciones. Voy al caso de tu libro Hermano, que te llevó a la Corte Suprema de Justicia y finalmente, como lo has dicho en reiteradas ocasiones, no has sido el primer periodista de América Latina en entregar un material que no corresponde entregar justamente después de haber publicado el libro. Contanos brevemente cómo fue esa situación. Sí, bueno, después de publicar el libro sobre, digamos, el hermano del expresidente Mauricio Macri, que es un hombre, como bien sabe Jorge, que es conocido por tener muchísima influencia, no solo en la política, sino sobre todo en la justicia argentina. Me llegó, primero intentaron frenar el libro a través de un pedido de censura previa que yo ni siquiera me enteré. Imagínate el poder de esta persona que va a la justicia a frenar mi libro y yo ni siquiera me entero. Cuando el juez no le dio la razón, después le permitió meter una medida preliminar combinándome a mí a entregar las 30 horas de grabaciones del hermano de Macri, que era el que me había contado todas las cosas y que luego a su vez fue o presionado o cooptado a arrepentirse y tratar de que el libro tampoco salga y no se publique. Todo esto, entonces, eh, tuvimos que ir a la Corte Suprema porque la opción era entregar todas mis grabaciones, que como bien decís vos, convertirme en el primer periodista de América Latina que cuando a un entrevistado no le gusta la entrevista, por orden judicial debe entregar todos sus archivos. La verdad que hubiera sido devastador para la justicia argentina y si bien algunos jueces de primera instancia que no entendían las implicancias federales de la decisión o bien estaban muy influenciados por la familia Macri, habían fallado en contra. Finalmente la Corte Suprema sostuvo nuestro derecho a ser los dueños de nuestros archivos y no tener que entregárselos a nadie. Y ahora te pregunto justamente por las filtraciones. Digamos que pueden estar sujetas, evidentemente, a investigaciones judiciales, a gente que va a rebatir justamente que esas filtraciones son válidas. ¿Cambia algo esto con respecto
yo vuelvo al periodismo de la vieja guardia, aquel que aprendimos en otros años. ¿Cambian las reglas de juego hoy con estas filtraciones? Y la verdad que lo que está cambiando es que la tecnología está cambiando la relación entre el periodismo y la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, en Brasil, Lula fue liberado gracias a una filtración. Y quizá el fallo más importante de la historia de Brasil, o por lo menos de este siglo, donde la justicia le da validez a un hackeo, a un grupo de chat entre el juez y los fiscales que lo habían encarcelado y antes proscripto. Eh, yo creo que sí, siempre, y lo mismo como tú dices, Jorge, en la vieja escuela, ¿no? Muchas veces cuando alguien escribe sobre una persona algo negativo, digamos, esa persona va a tratar de refugiarse en su derecho a la privacidad. Y decir, bueno, están hablando de mi intimidad o esto no está autorizado o demás, ¿no? Pero creo que cada vez hay una aceptación mayor de que el interés público, por lo menos en el caso de Argentina, está resguardado por el derecho constitucional al acceso a la información. Y ese derecho claramente está por encima de cualquier ley nacional o provincial, porque es la Constitución. Pero absolutamente, siempre las personas que son señaladas o que son mostradas por las filtraciones recurren a las mentiras de que la información se robó, cuando es imposible robar una información. La información se sabe o no se sabe, se accede o no se accede, pero nunca se puede robar porque no es algo material que se puede sustraer o que se puede quitar a alguien. Se sabe o no se sabe. Y la otra mentira de acusar a los periodistas de espionaje cuando espiar es un acto privado y publicar es un acto público que no tiene nada que ver. Esas mentiras me parece que cada vez están teniendo menos efecto en la justicia y se está imponiendo esta lógica que te venía mencionando. Siempre estará en discusión si el periodismo es un arte, un oficio o una profesión. Lo cierto es que está cambiando y habrá que leer Filtraciones de Santiago O'Donnell para ver cómo será ese oficio, arte o profesión en el futuro. Y ya en el presente en realidad. Santiago, muchísimas gracias. Un lujo, Jorge, siempre es lindo hablar con vos. Lo mismo digo, gracias Santiago. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Gracias por escuchar Cuarto de Hora, 15 minutos semanales de actualidad latinoamericana e internacional.